Muy buenas tardes, estimados seguidores de esas nuestras acostumbradas cápsulas. El día de hoy con una cápsula especial en atención a lo que sucedió el día de ayer, donde con 275 votos a favor y 223 en contra se rechaza el dictamen para la reforma constitucional que se pretendía hacer en cuestión de energía, en cuestión de sector de eléctrico y de litio. Eh, Apuntando unas reflexiones en referencia a esto es que los diputados que actualmente están en el Congreso, pues solamente tardan en su encargo 3 años. Dentro de los próximos 3 años se puede retomar esta reforma o incluso pudiera ser antes, una vez que el partido pues en el poder tenga ya la mayoría calificada, se puede hacer esta reforma. Sin duda, esta reforma pues pretendía beneficiar a los usuarios finales, a los consumidores. Desafortunadamente se vio con esta con votación y con la discusión que quienes ya ya se sabía quienes están a favor de la entrega de nuestros recursos en manos de pues extranjeros. Esto no ha sido nuevo, esto ha sido una constante aquí en México y en la actualidad todavía, donde pues ciertas personas, ciertos sectores, ciertos partidos responden a los intereses de las minorías, a los intereses rapaces y no a los intereses de la mayoría. A pesar de que no pasó este proyecto de reforma constitucional, yo considero que por lo menos en el corto y mediano plazo no habrá una afectación directa. En segundo lugar, la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo la gran empresa de clase mundial proveedora de energía, tanto en producción como transmisión de energía. Hasta ahorita no hay ninguna empresa que medianamente compita con la Comisión Federal de Electricidad y como suministrador de servicios básicos. Yo pienso que va a seguir siendo quien tiene el mercado, la mayor parte del mercado, y es el único que puede garantizar de que esta energía eléctrica se transmita y pues se obtenga sin cortes, ¿no? Entonces eso sí nos debe quedar claro y que desafortunadamente en los sexenios anteriores, en los años anteriores, los gobiernos trataron de pues hacer que estas dos empresas, Pemex y CFE, empresas de clase mundial, pues cayeran en bancarrota y finalmente desaparecieran, cosa que afortunadamente no sucedió. Desafortunadamente para esas personas que pues siguen viendo los intereses mezquinos de las minorías. Y también otra reflexión es que a pesar de que no se obtuvo la reforma constitucional, eh, pues se da un ejemplo de que este tipo de asuntos de interés nacional se discuten de la manera más amplia, porque hubo un parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica. Me parece que fueron 175 ponencias en favor y en contra. La discusión que tardó 2 horas de discusión en el pleno, la discusión inició en la mañana y terminó ya muy tarde, cosa que no sucedía en las reformas anteriores, en las reformas fracasadas de las administraciones anteriores, como era la reforma energética, donde pues no hubo mayor discusión, simplemente se aprobó, se recibió su dinero y se aprobó sin mayor discusión, incluso como fue reforma constitucional la de 2013, los congresos estatales sin más discusión, mero trámite, pues también se aprobó, ¿no? Lo que distingue a esta conformación del Congreso, del Parlamento,
la administración federal, y hay que hacer el comparativo con las administraciones anteriores, en donde pues prácticamente quedaba nula esa discusión. Se aprobaba, recibían su dinero los legisladores por parte de las empresas involucradas y se acabó. Entonces yo pienso que no es un fracaso, el fracaso es para los que pues traicionaron finalmente, traicionaron a sus electores. Seguramente el elector pensará muy bien sus próximos votos, habrá seguramente pues quedará en la memoria del elector lo que pasó el día de ayer, y sobre todo porque pues bueno, se está perjudicando finalmente al consumidor final. Y bueno, a pesar de ello, pues se va a presentar una iniciativa de reforma a la ley minera. De hecho, se declaró constitucional la ley de... Eso también es un buen parámetro para poder continuar con la mayoría del mercado CFE, además de las energías limpias, que siempre fue el pretexto, cuando sabemos que no, sino simplemente se obedece a otros intereses. Y el litio, pues seguramente ya sea a través de esta ley y en una futura reforma constitucional, pues quede como un sector estratégico, se nacionalice y finalmente sea los mexicanos quienes decidan sobre pues sobre este mineral, que va a ser pues la energía del futuro, ¿no? Y desafortunadamente para el presidente actual y la administración actual, pues quedó muy claro que en esta discusión tenía muy metida las manos Estados Unidos. Estados Unidos no es amigo, bueno, el gobierno de Estados Unidos no es amigo de México, simplemente es un interés, tiene intereses. Eh, Así como nosotros sacamos provecho de la vecindad y de la cercanía de Estados Unidos, pues ellos también lo hacen, pero amistad no hay. Hay intereses y el presidente debe estar quedando muy claro de que pues no solamente fueron los legisladores que votaron en contra los que pues tuvieron esa línea de parte de ciertas empresas para que votaran, para que no votaran a favor de la reforma, sino también Estados Unidos desde hace algún tiempo decía que no podía aprobarse esta reforma en los términos que se había planteado, y eso demuestra que todavía Estados Unidos tiene muy metidas las manos y algunas empresas, ¿para qué? Pues para obtener beneficios en los sectores estratégicos como es el litio, y que pues debe haber una reflexión sobre nuestra relación con Estados Unidos, sobre todo en materia energética, porque pues nos pudimos dar cuenta que pues los intereses de extranjeros y de Estados Unidos pues todavía siguen prevaleciendo, sobre todo en estos temas, no en otros, sino en estos temas. Y yo hacía la analogía con algunos de mis alumnos el día de hoy que comentamos este tema, de que el ejemplo, ¿no? Estados Unidos da armas y da dinero a Ucrania para que continúe pues con la guerra terrible que se está suscitando el día de hoy. Y Estados Unidos no lo hace por querer defender a Ucrania o de que defienda su soberanía o porque es un promotor de la democracia, no, simplemente está defendiendo sus intereses, está manipulando a las autoridades de ese país, que va a quedar endeudado y va a quedar plenamente sometido a Estados Unidos, independientemente de cómo termine la guerra, ¿no? Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido sus intereses indebidos, geopolíticos, ilegales, y pues yo pienso, en mi muy manera particular, personal, de que pues tuvo mucho que ver con el resultado de la votación que se hizo el día de ayer. Pero bueno, no se pierde la esperanza, ¿no? No se pierde la esperanza. En algún momento, cuando se vayan estos diputados, ya lo había dicho, o antes, este, se va a convertir en un derecho humano, el derecho a la energía eléctrica. Eh, y bueno, hay quienes dicen que es un revés político. Yo pienso que en parte sí solamente, porque pues ya se sabía desde antes de la discusión
que había una oposición sin sentido, había una discusión, ya se oponían sin siquiera haber discutido la reforma, ¿no? Entonces era una oposición pues, realmente maquinada, diría yo, maquinada. Y bueno, pues obviamente que esto el elector lo va a tomar muy en cuenta. Finalmente, yo pienso que se están haciendo los ajustes legislativos necesarios para que México pueda retomar su soberanía en materia eléctrica, en el sector obviamente de petróleo y también en el sector de litio. Finalmente México pues va a tener esa soberanía sobre ese mineral. Y bueno, pues sin duda, pues aquí ya se está viendo quiénes están en contra de lo que nos beneficia a todos, quienes están pues poniendo trabas para que el ciudadano sea reivindicado en muchos aspectos, pero bueno, esto ya lo veremos y lo convenaremos en algunos años cuando se retome, porque seguramente así va a ser, se retome este tema. Pues esta es mi reflexión, breve reflexión en relación con lo sucedido el día de ayer y bueno, pues yo creo que eh, pues la mejor decisión la va a tener el ciudadano común y corriente, como ustedes, como yo, y en quién confiar y en quién no confiar. Pues muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una bonita tarde. Saludo al maestro Víctor Manuel, gracias, qué bueno que nos está viendo. También le mando un gran saludo al maestro Adolfo Borges, si alguien lo conoce, sabe de él, a ver si se puede comunicar conmigo. Y bueno, a todos los maestros que conforman la ADUP, también que nos están viendo, pues muchas gracias por sus aportaciones y comentarios a estas cápsulas. Que estén bien.